La morgue del Hospital San Felipe tenía fama de ser un lugar sombrío, pero para Andrés, un asistente forense con 5 años de experiencia, era solo un trabajo más. La muerte ya no le impresionaba, o al menos eso creía. Esa noche, una tormenta rugía sobre la ciudad. La lluvia golpeaba las ventanas con furia, y los truenos retumbaban en la distancia. Dentro de la morgue, solo se escuchaba el zumbido de las luces fluorescentes y el goteo persistente de alguna tubería vieja. Andrés hojeaba la lista de cuerpos ingresados cuando algo llamó su atención: un hombre no identificado, hallado en un callejón. La causa de muerte era incierta, pero una nota al margen le hizo fruncir el ceño: revisar piel minuciosamente antes de autopsia. Con una mezcla de curiosidad y desconcierto, caminó hasta la cámara frigorífica. El aire frío le erizó la piel mientras deslizaba la bandeja metálica. Retiró la sábana blanca con manos firmes, y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El cadáver era el de un hombre de unos 40 años, pálido y cubierto de hematomas. Lo habían golpeado, eso era evidente. Pero lo más perturbador estaba en su pecho. Andrés parpadeó varias veces, tratando de asegurarse de que veía bien. En la piel del muerto, alguien había grabado palabras profundas, talladas con precisión quirúrgica. Las letras eran toscas, pero legibles. «Él viene por...». Antes de que pudiera terminar de leer, un sonido seco rompió el silencio de la morgue. Algo se había movido. Andrés se quedó inmóvil. Contuvo el aliento y miró alrededor. Las bandejas metálicas, las puertas de los refrigeradores y las herramientas quirúrgicas seguían en su lugar. Pero el sonido había sido real. No era su imaginación. Lentamente, dirigió su mirada de nuevo al cadáver. Su piel muerta y fría seguía igual, la inscripción en su pecho aún marcada. Pero algo no encajaba. La cabeza del muerto estaba inclinada de manera diferente. Se obligó a respirar y se inclinó un poco más. Tal vez había movido el cadáver sin darse cuenta. Eso tenía que ser. Pero en cuanto alzó la vista al rostro sin vida, se le heló la sangre. Los ojos del muerto estaban abiertos. Un grito ahogado se atascó en la garganta de Andrés. Retrocedió de golpe, derribando un carrito con herramientas que cayeron al suelo con un estruendo metálico. Sus latidos golpeaban sus sienes con una fuerza aterradora. No podía ser posible. Era un cadáver, y los cadáveres no abren los ojos. Con manos temblorosas, tomó una linterna y apuntó al rostro del hombre. Los ojos seguían abiertos, pero no reflejaban vida. No se movían, no pestañeaban. Simplemente miraban, como si estuvieran fijándose en algo más allá de Andrés. La tormenta afuera rugió con más fuerza. La luz parpadeó, y por un segundo, la morgue quedó sumida en una oscuridad total. Andrés sintió un escalofrío recorrerle la columna cuando la iluminación volvió. Pero entonces notó algo aún peor. La inscripción en la piel había cambiado. Ya no decía «Él viene por...». Ahora las letras estaban más marcadas, como si alguien hubiera continuado escribiendo en la carne inerte. «Él viene por ti». Andrés sintió como sus piernas flaqueaban. Una náusea profunda se apoderó de su estómago. No podía ser real. Esto tenía que ser una broma macabra, una alucinación causada por el cansancio. Pero entonces... otro sonido. Un susurro, bajo, casi imperceptible, pero lo suficientemente claro como para helarle el alma. Una voz ronca y gutural murmuró detrás de él. «No corras, ya es tarde». El aire a su alrededor pareció volverse más denso, como si algo invisible lo envolviera. Sintió un aliento gélido rozar su nuca y el reflejo de una sombra alargarse en la pared frente a él. Su instinto le gritó que huyera, pero sus piernas no respondían. La sombra crecía, deformándose en algo antinatural, algo que parecía no pertenecer a este mundo. El sonido de pasos húmedos resonó a su espalda. No era posible, pero los escuchaba claramente. Lentamente, con un terror indescriptible, giró la cabeza y vio la silueta de una figura alta y delgada, de piel marchita y ojos negros como el vacío. No tenía boca, pero su voz se escuchó dentro de la mente de Andrés. La muerte no siempre es el final. De pronto, sintió un dolor agudo en su pecho.
Miró hacia abajo y vio que su propia piel comenzaba a abrirse, como si unas manos invisibles tallaran algo en ella. Sangre oscura brotaba, empapando su bata, mientras las palabras se grababan una tras otra. Tú eres el siguiente. Andrés sintió que el mundo se volvía borroso. Cayó de rodillas, jadeando, mientras una risa distorsionada resonaba a su alrededor. La sombra creció hasta envolverlo, y en el último segundo antes de perder la conciencia, vio que el cadáver en la camilla se incorporaba, con una sonrisa antinatural deformando su rostro muerto. A la mañana siguiente, el personal de la morgue encontró a Andrés desplomado en el suelo. Sus ojos estaban abiertos, desorbitados de puro terror. Su piel pálida y fría como la de un cadáver. Pero él no estaba muerto. Lo trasladaron a urgencias, donde intentaron reanimarlo. No respondía. No hablaba. Solo murmuraba en un susurro apenas audible, una y otra vez. Él ya está aquí. Él ya está aquí. Cuando los médicos le retiraron la bata para examinarlo, se quedaron petrificados. En su pecho, grabado con la misma precisión espantosa, un mensaje nuevo. No hay escape. Esa misma noche, cuando la tormenta volvió a rugir sobre la ciudad, la morgue del Hospital San Felipe quedó sumida en una oscuridad absoluta. Un grito desesperado resonó en los pasillos vacíos, y luego, el silencio. Andrés nunca fue encontrado. El frío de la morgue era insoportable, incluso con la bata gruesa que usaba cada noche. Manuel llevaba años trabajando en aquel sótano lúgubre del Hospital San Andrés. Su turno iniciaba a las 11 de la noche y terminaba al amanecer. Siempre decía que su labor no era tan aterradora como muchos pensaban. Los muertos no hacen daño, solía bromear. Pero en las últimas semanas, algo le hacía cuestionar esa creencia. Todo comenzó con un cuerpo que llegó una madrugada. Era un hombre de mediana edad, encontrado sin vida en un callejón. Su expediente decía que la causa de muerte era un infarto fulminante. Nada fuera de lo común. Pero cuando Manuel abrió la bolsa para realizar el procedimiento de ingreso, sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. El cadáver tenía los ojos abiertos. No era la primera vez que veía algo así. A veces los músculos se contraían y los párpados no cerraban del todo. Sin embargo, había algo inquietante en aquella mirada. Los globos oculares no estaban vidriosos ni apagados como en la mayoría de los muertos. Eran de un marrón intenso, con un brillo malsano, como si aún hubiera vida en ellos. Debe ser un efecto de la luz, murmuró Manuel, sacudiendo la cabeza. Tomó un algodón húmedo y trató de cerrar los párpados, pero estos volvían a abrirse lentamente. Lo intentó varias veces, pero siempre se deslizaban hacia arriba, dejando expuestas aquellas pupilas oscuras. Un escalofrío le recorrió la nuca. Malditos reflejos post-mortem. Decidió cubrir el rostro del cadáver con una sábana y continuar con su trabajo. Pero mientras llenaba los formularios, sintió una extraña incomodidad. Como si lo estuvieran observando. Levantó la vista hacia la camilla. La sábana estaba movida. Y los ojos seguían abiertos. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal. Respiró hondo, diciéndose a sí mismo que era producto de su cansancio. Sin embargo, una extraña sensación de inquietud se instaló en su pecho. A pesar de que su razón le decía que no era nada sobrenatural, su instinto le gritaba lo contrario. Caminó hacia el cadáver y, con manos temblorosas, intentó cerrar los ojos de nuevo. Esta vez presionó los párpados con más firmeza. Durante unos segundos parecieron mantenerse cerrados, pero en cuanto retiró las manos, se abrieron lentamente, como si alguien, o algo, los obligara a permanecer así. El sonido de un golpeteo leve lo hizo girar la cabeza rápidamente. Provenía de los refrigeradores donde almacenaban otros cuerpos. Su respiración se aceleró. Tal vez era solo la dilatación de los metales por el cambio de temperatura, pero sonaba demasiado rítmico, demasiado intencional. Dio un paso hacia atrás, tratando de calmar su mente. Pero entonces, el cadáver emitió un leve crujido. No era un sonido orgánico ni natural. Era como si los huesos se estuvieran acomodando. Manuel sintió un sudor frío en la nuca.
Su lógica le decía que eran simples reacciones post-mortem, pero su corazón latía con fuerza, como si supiera algo que su mente se negaba a aceptar. Se inclinó hacia el cuerpo y susurró: «Tú ya estás muerto, cierra los ojos y descansa». El cadáver pareció obedecer. Los párpados bajaron lentamente. Manuel soltó un suspiro de alivio. Pero justo cuando iba a girarse, un susurro helado surcó el aire. «¿Aún no?». El aliento se le congeló en la garganta. Su piel se erizó. No, no podía haber escuchado eso. Su mente le jugaba una mala pasada. Pero entonces, el cadáver se movió. Ligeramente, apenas un espasmo, pero Manuel lo vio claro. Se tambaleó hacia atrás, el corazón a punto de estallar. La luz parpadeó. Por un instante, la morgue quedó en penumbras. Cuando la luz regresó, Manuel se llevó las manos a la boca para no gritar. El cuerpo ya no estaba en la camilla. La sábana había caído al suelo. Un ruido seco resonó detrás de él. Respiró hondo, giró la cabeza lentamente y se encontró con aquellos ojos abiertos, mirándolo. Manuel sintió que el tiempo se detenía. El cadáver estaba de pie, su piel pálida iluminada por la mortecina luz de la morgue. Sus labios estaban entreabiertos, como si estuviera a punto de hablar, pero de su garganta solo surgió un sonido gorgoteante. Manuel quiso correr, pero sus piernas no respondían. El muerto inclinó la cabeza, como si estuviera estudiándolo. Luego, dio un paso adelante. «No puede ser», susurró Manuel, con la voz quebrada. El muerto levantó una mano huesuda, y en ese instante, la puerta de la morgue se cerró de golpe. Manuel sintió el aire volverse pesado, un hedor rancio llenando sus pulmones. Su visión se nubló. Un susurro gélido inundó el cuarto. «¿Me llevaste aquí? Ahora, te quedas conmigo». Manuel sintió un tirón en su bata. Algo lo arrastraba hacia el suelo. Su cuerpo quedó inmóvil, paralizado por el terror. Su último pensamiento fue un ruego desesperado para despertar de esa pesadilla. A la mañana siguiente, encontraron su cuerpo en el suelo, los ojos abiertos de par en par, congelados en una expresión de horror absoluto. Pero en la morgue, en la oscuridad, alguien más abrió los ojos. El frío de la morgue era insoportable. Luis, un forense con más de 15 años de experiencia, estaba acostumbrado a trabajar en temperaturas gélidas, pero aquella noche algo se sentía diferente. Un escalofrío le recorrió la espalda mientras revisaba los registros de los cuerpos ingresados ese día. Eran tres cadáveres sin identificación, encontrados en un edificio abandonado a las afueras de la ciudad. El protocolo indicaba que debía realizar la autopsia antes del amanecer, pero había algo inquietante en esos cuerpos. No tenían signos de violencia visibles, ni heridas, ni moretones, solo una palidez extrema y una rigidez cadavérica que parecía antinatural. «No te sugestiones, Luis», murmuró para sí mismo, intentando tranquilizarse. Inspiró profundo, pero el aire se sintió pesado, cargado de algo indescriptible. Tomó el bisturí y se preparó para hacer la primera incisión en el torso del primer cadáver. Fue entonces cuando ocurrió. El cuerpo suspiró. Luis se quedó congelado. Su mente intentaba buscar una explicación racional, el aire atrapado en los pulmones, la relajación de los músculos. Pero no. Ese sonido no había sido un simple escape de aire. Había sonado humano. Como un susurro ahogado, un murmullo en la penumbra. El bisturí tembló en su mano. Dio un paso atrás y observó el rostro del muerto. Los labios estaban levemente entreabiertos, como si estuvieran a punto de pronunciar una palabra. Un golpe seco resonó en la sala. Luis giró de inmediato hacia las mesas de autopsia. Su corazón golpeaba su pecho con una fuerza brutal. Los otros dos cuerpos se habían movido. El aire se volvió más frío. No era su imaginación. Algo estaba mal. Respiró hondo, tomó su linterna con manos sudorosas y se acercó a los otros cuerpos. Con la garganta seca, iluminó sus rostros, y su corazón casi se detiene. Sus ojos estaban abiertos. Pero eso no era lo peor.
Lo estaban mirando. Luis retrocedió de golpe, tropezando con la mesa de instrumental. El sonido metálico del bisturí cayendo al suelo resonó como un eco ensordecedor en el silencio opresivo de la morgue. Y entonces uno de ellos sonrió. Luis sintió que la sangre le hervía en las venas. Su respiración se volvió errática, entrecortada por el terror que lo paralizaba. Los tres cuerpos comenzaron a incorporarse lentamente. Sus movimientos eran torpes, antinaturales, como si fueran marionetas cuyos hilos invisibles estaban siendo jalados por una fuerza desconocida. Los labios del primer cuerpo comenzaron a moverse. Un sonido gutural, como si estuviera tratando de formar palabras, escapó de su boca. No, estábamos muertos, susurró con una voz gélida y distorsionada. Luis sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Aquello no podía estar pasando. Se aferró al bisturí que había caído al suelo y lo empuñó como si fuera un arma, aunque sabía que no serviría de nada. Uno de los cuerpos dio un paso tambaleante hacia él. Sus pupilas dilatadas reflejaban la luz de la linterna con un brillo enfermizo. La piel cadavérica se estiraba sobre su rostro, tensándose en una expresión macabra. «Nos enterraron, vivos», murmuró el segundo cuerpo, su voz un eco de agonía. Luis sintió un nudo en la garganta. Todo su ser le gritaba que corriera, que saliera de allí. Pero sus piernas no respondían. El horror lo tenía encadenado en su lugar. De repente, el tercer cuerpo levantó una mano huesuda y señaló directamente a Luis. «Nos despertaste», dijo, con un tono que era más un reproche que una afirmación. En ese instante, las luces de la morgue parpadearon violentamente. Un estallido eléctrico resonó en la habitación y todo quedó sumido en una oscuridad total. El aliento de Luis se volvió un jadeo desesperado. Su linterna falló por unos segundos y, cuando logró encenderla de nuevo, su sangre se congeló. Los cuerpos habían desaparecido. El silencio era abrumador. Solo su propia respiración agitada rompía la quietud de la morgue. Con el corazón latiendo con furia en el pecho, Luis retrocedió hasta la puerta. Fue entonces cuando escuchó un susurro justo detrás de su oído. «Tú serás el siguiente». La linterna se apagó de golpe. Y la morgue entera se sumió en la oscuridad absoluta. Pero esta vez, el silencio no fue lo único que se quedó en la habitación. Un sonido húmedo, como si algo se arrastrara por el suelo, resonó en la penumbra. Luis sintió como una sombra se deslizaba detrás de él. Un aliento helado recorrió su nuca. No estaba solo. Intentó moverse, pero algo lo sujetó. Manos. Muchas manos, saliendo del suelo, atrapando sus tobillos con una fuerza inhumana. Luis abrió la boca para gritar, pero un par de dedos fríos se metieron entre sus labios, silenciándolo. Y entonces, en la absoluta oscuridad, una voz le susurró al oído. «Ahora, tú también dormirás con nosotros». Las luces de la morgue se apagan, pero los susurros siguen ahí, esperando. Tal vez, esta noche, cuando cierres los ojos, escucharás ese sonido lejano, un cajón deslizándose solo, un susurro detrás de la puerta, o peor aún, el frío aliento de algo que jamás debió moverse. Si llegaste hasta aquí, felicidades, sigues vivo. Pero no bajes la guardia, porque a veces, los muertos también escuchan. Si quieres seguir explorando las sombras, suscríbete y acompáñame en más relatos que te robarán el sueño. Pero cuidado, quizás esta noche no estés tan solo como crees. Duerme bien, si puedes.